A veces, el silencio no es paz, es una herida que aprendió a quedarse quieta. El monstruo no nació, lo creó el silencio. Si estás solo mucho tiempo, tus pensamientos te obligan a hacer cosas. Porque nadie se vuelve oscuro de un día para otro. A veces, es lo que pasa cuando nadie te escucha. No sé, es lindo saber que la gente piensa en ti y se toman el tiempo para decirlo. Hoy no quiero hablar del terror, quiero hablar del vacío que lo precede. Con lo que voy a mostrarte, mucha gente gritaría de miedo. De cómo una historia como la del monstruo, la historia de Ed Gein, no solo asusta, también revela lo que pasa cuando lo que duele no se dice. Sí, qué lástima. Qué lástima. Esta serie no busca justificar. Espero que tú no lo hagas. Muestra lo que pasa cuando el amor se convierte en control. Jamás tocarás a una mujer. No te casarás con una. Y la devoción en prisión emocional. ¿Por qué lo dices? Ed creció rodeado de silencio, de culpa y de miedo. Luego estás tú, un hijo propenso a la debilidad que parece empeñado en romper el corazón de su madre. En un hogar donde hablar era pecado y sentir era peligroso. Debería castrarte. Lo que más duele de su historia no es el horror que cometió, sino cómo ese horror empezó con algo tan humano como el miedo a decepcionar. A la única a la que quería impresionar era a ti. Tal vez no todos vivimos lo mismo, pero muchos sabemos lo que es callar para no perder el amor de alguien. Eso es lo que pretendo ser ahora, un buen hijo para ti. Cuando creces en un entorno donde las emociones son un problema, La mujer es pecado. aprendes a esconderlas y poco a poco el silencio se vuelve tu idioma. ¿Me entiendes? Pero ese idioma no comunica, separa. Tal vez te suene familiar cuando evitas hablar porque temes que nadie te entienda, cuando finges estar bien porque mostrarte vulnerable parece peligroso. A veces no entiendo las voces. No nacemos desconectados, nos desconectan, nos enseñan que sentir es debilidad y ahí, en ese punto exacto, empieza la deformación. ¿Y cómo soy? Raro. Lo más aterrador del silencio es que no termina en quien lo carga, se hereda. Jamás le impongas a una mujer el peso de un hijo. Lo que no se sana busca salida en la siguiente generación. Y así como Ed repitió el dolor de su madre sin saberlo, muchos repetimos los miedos que intentamos olvidar. No sé quién soy. ¿Por qué hago las cosas que hago? Cuando no hablamos de lo que duele, el cuerpo, los gestos, incluso nuestras relaciones, lo hacen por nosotros. Lo que no se expresa, se deforma. Dios, cómo te amo, madre. Hay un punto en el que el silencio deja de ser protección y se convierte en identidad. Ya no sabes quién eres sin él. ¿Qué? No hice eso. Te acostumbras tanto a no hablar que incluso cuando alguien te ofrece escucha, no sabes cómo hacerlo. No creo que lo hagas, Henry. No creo que madre te deje. No me estás oyendo, Ed. Ese es el monstruo real. No el que hace daño, sino el que deja de sentirse humano. Eres tan linda que te comería.
Y todo empezó con una herida que nadie miró a tiempo. Aún así te amo. La historia del monstruo no es solo sobre la locura, es una advertencia silenciosa. No deberían ver esto. Lo que no se dice, se acumula. Lo que no se expresa, se pudre. Y lo que se pudre, termina buscando salida en formas que no imaginamos. No me digas. Por eso, hablar no es debilidad, es prevención. Nadie debería cargar solo con tanto ruido interno. Me habría gustado que alguien se preocupara por mí. A veces, la verdadera valentía no es resistir en silencio, sino atreverse a romperlo. Entonces, mi mente está dividida. Diría que está destrozada, Ed. No todo silencio es sabio. A veces, callar también es morir un poco. Esto también es mirar diferente. Esto es Lúdicamente Pro. Gracias por quedarte hasta aquí. Si este análisis te hizo pensar o sentir algo, suscríbete y acompáñame en este espacio donde miramos lo que muchos callan. Solo una madre te amaría. Tu apoyo hace que más personas encuentren historias que también los ayuden a verse. Y si te quedaste con curiosidad, el próximo análisis hablará sobre algo que tal vez te identifique un poco. Descansa.